Hola, amados hermanos. El día de hoy continuaremos con lo que hemos estado llevando a cabo. Mi nombre es Isaac y hablaremos del capítulo 2 de Éxodo. Haremos un pequeño resumen de lo que habla el capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta la época en la que escapó a la tierra de Madián. Y estos hechos no fueron por casualidad. Desde el momento en el que Moisés nació, su madre tuvo que ocultarlo, por lo que ella decidió tenerlo 3 meses, hasta que su crecimiento pues ya le impedía tenerlo quieto, por lo que los egipcios se darían cuenta. Así que en un intento por mantenerlo con vida, en un intento por ellos no tomar su destino, decidieron meterlo en una pequeña cesta cubierta de brea para que pudiera flotar. En ese momento ellos decidieron dejarlo en el río, ante lo cual las corrientes de agua lo comenzaron a llevar lejos y lejos. En otra parte de la historia podemos ver que la princesa del faraón, la hija del faraón, decidió tomar un pequeño baño en el río. Pero ese baño no fue casualidad. ¿Por qué? Porque ese baño fue en el mismo río en donde estaba el pequeño bebé Moisés. En cuanto descendió la princesa para tomar su baño y sus criadas comenzaron a caminar alrededor del río, vieron una pequeña cesta con un bebé. Y ese bebé estaba pequeñito, 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 ante lo cual la princesa también se enterneció de él y decidió criarlo. Tiempo después Moisés creció, se educó con los egipcios, tuvo educación con ellos en escuelas especiales. Cuando él creció, decidió saber qué estaba pasando con el pueblo del cual él había nacido, en donde él iba a poder vivir más adelante. Cuando bajó, cuando vio todo el sufrimiento que vio Israel, cuando vio todo el sufrimiento que estaba pasando Israel, decidió hacer algo, ya que en ese momento un egipcio estaba golpeando a uno de sus compañeros, a un hermano, y decidió matar al egipcio. En ese momento, él pensó que nadie se había dado cuenta. Pero en el momento en el que esa noticia llegó a los oídos del faraón, él decidió escapar. Pero decidió escapar a una tierra especial llamada Madián. Tierra donde vivía un hombre llamado Jetro, el cual se convertiría en su suegro. Aquí vemos una serie de sucesos, los cuales están conectados. El nacimiento de Moisés era el inicio del caudillo. La crianza y educación de Moisés en las escuelas del faraón darían otro pequeño paso para poder liberar al pueblo de Israel. Ya que en ese momento él aprendió diferentes cosas, aprendió matemáticas, aprendió álgebra, aprendió astronomía y diferentes cosas que tenían que aprender los niños egipcios de ese entonces, con lo cual él podía darles conocimiento a los israelitas una vez fuera de la tierra de Egipto. No fue casualidad, ya que Dios quería preparar a Moisés para lo que había de venir. En esas escuelas egipcias enseñaban a ser un líder, enseñaban a poder mover a las masas, y Dios necesitaba a alguien así. En ese momento en el que Moisés escapó a la tierra de Madián y conoció a su suegro Jetro, no fue casualidad tampoco, puesto que Israel, para poder escapar de los egipcios, para poder llegar a la tierra de Canaán, tenían que pasar por un desierto el cual ellos desconocían, ya que 400 años estuvieron encerrados como esclavos. Pero había un hombre que conocía esas tierras, esa parte del desierto, llamado Jetro, que vivía en la tierra de Madián. No fue casualidad que Moisés conociera a ese hombre, no fue casualidad que fuera su suegro, ya que más adelante en Éxodo podemos ver que Jetro se entera de que el pueblo de Israel escapó de Egipto, se enteró de que Moisés los estaba liderando y decidió ir a visitarlos. Y Moisés le dice: tú conoces el desierto, quédate con nosotros y guíanos, vive con nosotros. Y Jetro aceptó. ¿Por qué? Porque era su nuero. Podemos ver aquí muchas cosas. Los planes de Dios no son al azar.
Los planes de Dios son perfectos y llegarán en su punto exacto. ¿Por qué digo en su punto exacto? Moisés, si hubiera sido más viejo e ir al desierto con Jetro, pudo haber ni siquiera regresado a Egipto. Moisés en ese entonces, cuando fue con Jetro, era joven, era fuerte, podía resistir el viaje. Pudo aprender más cosas del desierto para poder ponerlas en práctica una vez estando con el pueblo de Israel. También no fue casualidad, también fue preparado, ya que los estudiantes de Egipto utilizaban unas pequeñas tablas de yeso en donde escribían todo lo que aprendían. Y podemos ver más adelante que durante la rebelión del pueblo de Israel, cuando se hicieron su ídolo, Moisés en su ira rompió las tablas de los mandamientos. Y tiempo después él tuvo que reescribirlas. Pero él ya conocía qué hacer con esas tablas. Ya sabía cómo escribir sobre piedra. El punto exacto. Moisés aprendió en el punto exacto cómo escribir en piedra. Moisés aprendió en el punto exacto cosas sobre el desierto. Moisés conoció a una mujer no casada, una mujer soltera, en el punto exacto para poderse casarse y agradarle a su suegro, el cual conocía el desierto. Si Moisés no hubiera ido a Madián, no hubiera conocido a Jetro, y al pueblo de Israel le hubiera costado mucho atravesar ese desierto. Podemos ver, no solamente aquí, que los planes de Dios son perfectos, sino también lo podemos ver en Eclesiastés 3. En Eclesiastés 3 nos habla sobre que hay un tiempo para todo, y es real. Pero más adelante nos dice que Dios hizo todo perfecto en su momento. Que Dios ha hecho todo perfecto y no hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle, pues todo lo hizo perfecto. También, hermanos, no tenemos que desesperarnos por cuándo se cumplirá el plan de Dios. En Habacuc 2:2 nos habla que tenemos que recordar siempre el plan de Dios. Y aunque parezca que tarde, y aunque parezca que lo que está pasando no tiene nada que ver con el plan de Dios, lo tiene. Y todo el plan de Dios se hará en su momento, sin tardar y sin adelantarse. Pues Dios tiene control de todo y siempre lo tendrá. Puede que nosotros seamos humanos con defectos. Sin embargo, Moisés también lo era. Y también fue utilizado por los planes de Dios. Moisés fue asesino, Moisés fue compulsivo, Moisés tuvo muchos defectos. Sin embargo, Dios lo usó y Dios nos va a usar a nosotros. El plan de Dios es de aquel que lo sigue, de aquel que espera, de aquel que persevera y resiste y tiene fe en que todo lo que está sucediendo es por un propósito, aunque no lo entendamos. Podremos tener miedo desde un principio porque no entendemos el plan. Dios nos puede decir, ve a aquel cerro. Y nosotros, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que ir a ese cerro? Me voy a cansar. Puede que haya alguien esperándome para hacerme daño. Y Dios te dice, ve a aquel cerro. Y una vez que vas a aquel cerro, te encuentras con una persona que estaba quebrantada, que necesitaba ayuda, y Dios te mandó para que lo ayudes. Tiempo después tú te puedes encontrar con que esa persona ya tiene una iglesia, o que ya es una persona mejor, que tenía hijos y ahora está con sus hijos, que tenía una familia y ahora está con esa familia. Cualquier cosa que parezca que no cuadra, Dios siempre la va a hacer cuadrar, porque Dios tiene un plan perfecto. Si en este momento tu hermano no tienes trabajo, es porque Dios así lo destinó, es porque Dios tiene algo preparado para ti. Si en estos momentos tú, joven, sientes que se te está yendo el tren, es porque Dios tiene preparado algo para ti. Todos tenemos algo preparado y ese momento llegará, pero debemos nosotros igual de prepararnos como lo hizo Moisés. En su momento Moisés se preparó
para poder tomar control del pueblo de Israel. En ese momento Moisés se preparó para poder cruzar el desierto. Y en ese momento Moisés conoció a las personas correctas para poderlo hacer posible. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido. Y nos veremos en el próximo devocional.